Buenas noches, yo soy Pablo Gómez de Silva y Rosenzweig y esta es la tercera tarea de la materia Métodos de Análisis de Contenido. Casa Tomada es una historia que narra la vida de dos hermanos en una casa llena de recuerdos de sus familiares. Con el paso del tiempo los hermanos van alejándose de la casa hasta por fin dejarla. La obra Casa Tomada fue escrita por Julio Cortázar en 1946. Julio Cortázar fue un escritor argentino considerado como una de las más grandes figuras de la literatura hispanoamericana. Cortázar llegó a niveles de los grandes autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, entre otros. Este se consideraba como un característico de su sensibilidad artística y su preocupación social. Siempre estuvo del lado de las clases más marginadas y apoyó varios movimientos de izquierda. Su literatura es característica de tomar un cuestionamiento de la vida y plantear términos existenciales en cuanto a las características que tiene la búsqueda de la autenticidad. Sus relatos se encargan de abordar temas fantásticos considerando la realidad, mientras que su estilo narrativa cuestiona la razón y los medios normales del pensamiento. En cuanto al argumento general del relato, el cuento relata la historia del narrador y de su hermana Evelyn. Estos llevan viviendo mucho tiempo en una casa que les dejan sus padres. Dentro de las cosas que tiene de especial esta casa son los recuerdos de los padres y de los abuelos, y también de la vida de estos personajes cuando eran jóvenes. Los hermanos llevan una vida bastante simple en la que no involucra al mundo exterior. En este cuento la casa la podremos considerar como el mundo, o al menos para los protagonistas, por lo que nunca tienen la necesidad de salir de la casa. La relación que llevan los hermanos la podemos considerar incluso de un estilo de matrimonio. A lo largo de la historia se relatan las tareas diarias que deben realizar, como limpiar, asear, cocinar, regar las flores o tejer. Dentro de las características de los personajes, se describe un momento en el que los personajes consideran donar la casa a sus primos para mantenerla. A lo largo de la historia se hace una mención de los murmullos que cambian el estilo y la tranquilidad de los personajes. En cada ocasión que escuchan los murmullos, esta región se debe ser abandonada por los personajes y van a refugiarse a otra zona en donde encuentran la paz del silencio. Y este avance fue siendo inevitable hasta que las voces mismas fueron echando a los personajes de la casa y estos se vieron obligados a abandonar la casa, dejando así las llaves tiradas en una alcantarilla. En cuanto a los personajes principales y su función dentro del relato, encontramos como personaje principal al narrador. Este cuenta los hechos desde su perspectiva, teniendo un papel en primera persona. El narrador nos cuenta que recién cumplió los 40 años. Es el hermano de Irene y desea procurar que ella siempre está bien para que sí viva feliz dentro de la casa. Dentro de sus actividades encontramos que le gusta la higiene y por ello se dedica a las actividades de limpieza en la casa junto a su hermana. Muestra un gusto muy grande por la literatura francesa y por los autores de esta corriente. Tiene una ligera tendencia a culpar a la Segunda Guerra Mundial como partícipe de no poder seguir adquiriendo libros provenientes de Europa. Al final de la historia vemos como este es el principal que decide abandonar la casa junto con Irene porque ya no soportaba los susurros y la casa estaba completamente tomada. Estos al final de la historia arrojan la llave a una alcantarilla para que nadie pueda encontrarse con la desgracia de entrar en los murmullos. En el caso de Evelyn, vemos que es una mujer dulce, es una mujer apacible. Dentro de la casa ella se dedica principalmente a tejer y a la limpieza. Todo esto desde el silencio de su habitación. Se describe su belleza como algo que ha llegado a atraer a muchos hombres, hasta el grado de ofrecer propuestas de matrimonio. Pero por decisiones del azar y del destino, esta nunca llegó a casarse. En una de las partes de la obra podemos atribuir la culpa de esto a la casa tomada. Otra posibilidad de la falta de casamiento de Irene es porque amaba demasiado a su hermano y este se le consideraba como un esposo dentro de la historia. Otra mención de los personajes es María Esther. Esta fue novia del narrador, aunque muere antes de casarse con él. Y por último, el personaje que más abarca dentro de la historia es la casa tomada. Esta, más allá de ser un edificio antiguo y enigmático para los personajes, representa la importancia de los susurros que acaban terminando con la vivencia de estos. La casa tomada dentro de la historia mantuvo como presos a ambos hermanos, estos llenos de recuerdos que son los mismos recuerdos los que persiguen a los personajes como fantasmas. Al final, como ya se mencionó, los personajes acaban huyendo de los murmullos. Dentro de esto es interesante destacar el sentimiento cambiante por parte de los hermanos hacia la casa, debido a que en un principio ellos amaron este lugar desde que sus padres estaban con vida. Disfrutaban de la plenitud, la soledad y de los momentos de tranquilidad y aislamiento, que nadie podía interrumpir. Esto regresando a la consideración de que este es un mundo interno para los personajes.
Todo esto comenzó a cambiar cuando los murmullos se empezaron a escuchar en ciertas zonas de la casa y se fueron tomando ciertas áreas. El narrador y Irene, al no soportar los murmullos, tienen que alejarse de las regiones que están tomadas por los murmullos hasta que llegan a abandonar la casa. Como conclusión principal acerca de la obra, podemos encontrar que dentro de la narración fantástica de la casa, quizás el objeto más importante de toda la historia es la llave. Esta le damos semejante importancia ya que no se le menciona a lo largo de toda la historia y solamente se menciona al final cuando son arrojadas a las alcantarillas. La llave en sí podría determinar la libertad de los hermanos y es un símbolo de abandonar la prisión en la que se encontraban eh, por parte de la casa. La llave implicó abrir la puerta de roble y dejar todos los recuerdos atrás, todos los recuerdos que los estaban persiguiendo como fantasmas y como murmullos. Y así al momento de abandonar la llave en la alcantarilla, esperan olvidar los murmullos para dejar la casa atrás en solo un recuerdo.